Firma su asistencia. Bueno, pues muy buenos días. A pesar de las manifestaciones y de los pesares, aquí estamos. Muchas gracias a los que llegaron. Esperemos que lleguen más. Y si no oyen, me hacen señas para que se oiga bien. Les voy a leer la semblanza de los dos ponentes y ellos se van a organizar para presentarlo y tienen la pantalla y el video, etc. Ya algunos de ustedes ya estuvieron en el museo con nosotros, ya tienen el libro, ahí están los libros que están ahorita en venta el día de hoy. Bien, les voy a leer la semblanza de José Ramón Lozano Torres. Nació en Puebla en 1955, es ingeniero bioquímico por el Tecnológico de Monterrey en 1977, maestría en ciencias con la Universidad de Wisconsin en Madison y en agosto de 1982. Empresario RIC Alimentos SADCB, presidente RIC Alimentos SADCB, empresa del sector de alimentos cárnicos en México 2007-2022. Vicepresidente RIC Fox empresa del sector de alimentos cárnicos de Estados Unidos de América. Presidente de Los Hermanos SADCB, grupo de empresas del sector de alimentos 2022. Presidente de la Fundación Casa del Mendrugo, ACE, institución que busca la promoción de la cultura de México y que es responsable de la custodia del inmueble y del patrimonio histórico y arqueológico que alberga el edificio conocido como la Casa del Mendrugo, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Presidente de la Fundación Comunitaria Puebla IBP, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Iberoamericana de Puebla y miembro del patronato de la Fundación Villas Juan Diego IBP. Un aplauso para él. Tenemos al doctor Carlos Serrano Sánchez, que obtuvo el título de antropólogo físico en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1966, maestro de Ciencias Antropológicas por la UNAM y doctorado de Antropología Biológica por la Universidad de París. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del cual fue director en el periodo 2004-2012. Profesor titular de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pertenece al cuerpo de tutores de los doctorados de Antropología, Estudios Mesoamericanos y Ciencias Médicas y Odontológicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha dirigido diversos proyectos multidisciplinarios de investigación sobre poblaciones indígenas de México antiguas y contemporáneas y ha publicado numerosos libros y artículos productos de su investigación. Como ven, tenemos dos magníficos ponentes de un precioso museo. Yo estoy enamorada de la colección, ya lo saben, ya he llevado a alguna excursión y pienso llevar más porque queremos visitarlo varias veces. Pero bueno, ¿qué les cuento? Ellos nos van a contar sobre este precioso museo. Muchas gracias y buenas tardes. Tengo el gusto de estar aquí, la verdad. Gracias, Ingeborg, por la invitación. Les quiero decir que si me remonto al pasado, no puedo imaginar ni siquiera que yo estuviera aquí involucrado en temas que tienen que ver con la muerte, aunque la muerte pues es parte de la vida y es inevitable, pero siempre como que para mí era algo que mejor no acercarse mucho. También quiero decir que no tengo ningún apego a la muerte especial, que no sea una realidad y que pues se ha atravesado en mi camino por razones de este proyecto que les voy a platicar. Este proyecto no es fortuito, es buscado, pero es sorpresivo lo que en este proyecto sucedió y lo que nos llevó a acercarnos a este tema. Quiero también decirles que es un honor, es un gusto compartir la mesa con este señor sabio que está aquí presente, que es verdaderamente pues un enorme investigador, quien fue muchos años
el director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, hasta recientemente que ha pasado la dirección a otra persona. Pero ustedes imagínense contar aquí, además involucrarnos con esta colección que les vamos a platicar, con un investigador de tal tamaño y que en su currículum, en su haber, en su experiencia, pues tiene investigaciones importantísimas para la historia de México, sobre todo en el área antropológica, desde el instituto más importante de México, que en la UNAM. Entonces es un honor, doctor Carlos Serrano, gracias. Y yo soy improvisado, ya vieron, yo soy ingeniero, pero las circunstancias pues me han llevado a estar en este tema y a platicarles. Espero que les guste mucho lo que preparamos, espero que cuando terminemos ustedes digan, valió la pena este rato, estuvimos aquí para compartir esta experiencia, ¿sale? Hemos preparado una presentación, vamos a ir por ella y espero que no queden temas pendientes y que también ustedes tengan comentarios, los hagamos al final y charlemos brevemente, ¿sale? Entonces ese sería el plan. Todo esto se enreda en lo que es un proyecto que se llama la Casa del Mendrugo. Y la Casa del Mendrugo, pues imagínense ustedes, pareciera una película en la que está involucrada una casa en ruinas, digamos una casa abandonada, olvidada, en el centro de la ciudad de Puebla, a una calle de la catedral. Está involucrado un libro también que escribe un personaje misterioso, ¿sí?, que también está enredado en esta historia. Y bueno, nos metemos primero a la casa y a la ruina, ¿sí?, sin saber precisamente qué nos iba a llevar el estar en la ruina. Son sorpresas en las ruinas. Aquí en Ciudad de México, imagínense ustedes lo que hay en el centro histórico o en los pueblos de México cuando uno empieza a buscar o a rascar o a develar cosas del pasado y tiene uno la curiosidad y la paciencia de darle tiempo a que se exprese por sí mismo. Eso pasó aquí y este es el resultado de lo que les vamos a platicar. Bueno, esta reflexión es una reflexión importante que saqué de una novela y dice: un edificio es algo vivo. Su integridad consiste en seguir su propia verdad, su único tema, y servir a su única y propia finalidad. Su constructor le da el alma y cada pared, cada ventana, cada escalera para expresarlo. Eso fue lo que pasó aquí. Dejamos que el inmueble, la ruina, la casa, soltara lo que quería y nos llevara a que el proyecto fuera un poco lo que la casa pedía. Con este párrafo, pues, de esta novela que se llama El Manantial, que les recomiendo mucho leerla, sí, habla de un arquitecto muy apasionado en sus cosas, y es de esta escritora Ayn Rand. Bueno, vamos a ver un video, porque el video me va a ahorrar muchas palabras y nos va a ahorrar mucho tiempo y va a decir muchas cosas que si me voy con el micrófono nada más me tardaría mucho y no, quizá no lo haría yo tan bien como quiero hacerlo desde aquí. Entonces, Edson, necesito poner F7, necesito poner editar, necesito estar aquí, necesito ponerle clic y ya debe dejar ahí. La había mirado con frecuencia, absorto por una rendija en el portón desvencijado. Abandonada, veía la laja del patio con pasto crecido entre las juntas irregulares, lajas partidas, sumidas y desniveladas por el peso de los años y el olvido. Los barandales del segundo y tercer piso oxidados y torcidos en las primeras visitas y desaparecidos, robados meses después. A la izquierda, el despalme de una gran escalera. Toda la vista desde la rendija estaba enmarcada por un enorme arco de piedra que le daba estructura al pórtico y elegancia de lo que fue un señorial palacio en el que el emperador Iturbide, el consumador de la independencia de México, fue hospedado en una de las noches de su grandeza.
El inmueble estaba ubicado a una casa de distancia del callejón de la Compañía, a metros del antiguo edificio del Colegio del Espíritu Santo y a una cuadra del barrio de Los Sapos, casi en la esquina de las calles de La Palma y de Infantes. La fachada veía al poniente, los balcones y el entresuelo todavía orgullosos de su opulento pasado, y 4 accesorias en los bajos con pesadas puertas, 2 a cada lado del enorme portón. El portón de siempre, orgullosamente más grande que el de cualquier otra casa en esa calle. La emblemática casona, desahuciada, sufría su inexorable deterioro como un cuerpo leproso que se moría pedazo a pedazo. Estructuras que se desprendían por sí mismas, enfermas las pieles de sus muros, fracturados los huesos de sus techumbres, maderas podridas penetradas por humedades y raíces de hierbas invasoras, parásitas aferrándose y nutriéndose de los polvos húmedos acumulados en grietas y rendijas, heridas infectadas por excretas de palomas y ratas, presas a su vez de funámbulos gatos urbanos que se reproducían promiscuos en los escondites fantasmales de la casona. Enormes bloques de terrados y bóvedas que amenazaban derrumbarse. En el año 2008 se inició el rescate. El proyecto arquitectónico para salvar la hoy conocida Casa del Mendrugo, llamada así porque fue levantada con limosnas entregadas a la buena administración de los jesuitas, corrió a cargo de las arquitectas Miriam Peregrina Cabrera y Alicia Medina Ladaga. En el momento de su compra, la casa estaba deteriorada y en condiciones inhabitables. El proyecto de rescate se convirtió en un reto de enormes dimensiones que requirió incorporar el talento no solo de arquitectos, sino de un grupo interdisciplinario que se sumó de manera contundente a esta labor de amparo y conservación del patrimonio edificado en Puebla. El segundo patio de la casa había desaparecido. En su lugar, un edificio de 4 pisos mal acabado y feo invadía el antiguo patio. Este fue demolido en su totalidad, liberando el espacio que alguna vez daba servicio para las maniobras de carruajes y caballos. El rescate, la limpieza de arcos, pórticos y muros y una observación cuidadosa permitió descubrir hermosas ventanas tapiadas por las que alguna vez se apreciaban los campanarios y cúpulas, así como los portones que comunicaban al edificio con el Colegio Jesuita de San Jerónimo, del que la Casa del Mendrugo formaba parte. Así, en un tiempo pausado, fue rescatándose la historia escondida en todos los rincones de la casa, debajo de los pisos, en los patios, en los techos, en las vigas y escaleras. Habrían de conservarse los mohos, capturarse los aromas, revivirse los rechinidos de los tablones, los chiflones de las rendijas, los crujidos de los muros, las risas de los niños, la algarabía de las fiestas, los picores de los sazones, los estruendos de las batallas, el repique de las campanas, los coros de los cantores y las danzas de los rituales. No sería válido atentar contra las huellas del pasado expuestas en las abiertas heridas y ser uno más de los irreverentes propietarios que lastimaron la casa con úlceras profundas de modificaciones mal hechas y resanes baratos, queriéndole cambiar su destino, convirtiéndola en otra cosa, atacándola desde el escondite de la reparación carente de técnica, de mal gusto y sin respeto de su historia. El proyecto respetaría la casa con las huellas del paso del tiempo que tenía, pero no más. Lo nuevo habría de notarse. Donde había vigas, se pondrían vigas, piedra donde piedra, ladrillo donde ladrillo. Se buscarían los pisos antiguos y se usarían los mismos materiales para los pisos nuevos. Aprovechando la madera de las vigas, se harían puertas y muebles. Se abrirían los antiguos pórticos marcados en los muros. Se buscarían pisos más antiguos enterrados en los pisos que se veían, pero no más. Donde ya no había techos o muros, se aprovecharía la luz usando cristal. Todas las épocas de la historia estaban aquí, esperando las ideas, el pico, la pala, el taladro, el martillo y sin ser creadores. Esta casa sería inevitablemente lo que deba ser. Parte de lo que fue volverá.
Arte no lo será. Será tan lindo que nunca fue. La casa brota otra vez del interior de la tierra misma, desde la cultura madre olmeca, desde la fundación de la ciudad por obra de una fuerza creadora, inalterable y lógica, desde la suma de más de 3000 años de historia. Una ciudad de otro mundo, con todo y sus habitantes, costumbres, complejidad y nivel de pensamiento. Un mestizaje que se refleja en comidas y sabores, en cerámicas híbridas de alfareros indígenas y manos españolas, en fusión de culturas evidenciadas en fragmentos de todo y de todas las épocas. Mundos quedaron en basureros descubiertos, los fragmentos de platos y vidas rotas que se acumularon y ocultaron en profundidades de la casa, sin posibilidades de imaginar que serían descubiertos, estudiados y atesorados hoy en día. Al cruzar la puerta principal, el silencio imponente de esta casona llevará al visitante a descubrir su historia. Más de 3000 años de vida reposa en este inmueble. Al igual que la ciudad de Puebla, fue planeada como un proyecto innovador desde su fundación. Ahora, como un concepto único, se inicia la historia de la renovada Casa del Mendrugo. Bueno, dejo nomás que corra tantito la música, porque la canción se llama ¿Cómo fue? Si la oyen, y exactamente está puesta porque ¿cómo fue? Okay. Claro, es una canción romántica, que dice, pero de ti me enamoré. Pero pues todo tiene sentido aquí cuando nos metimos a este trabajo. Bueno. La casa, este lugar en Puebla, es el único lugar que puede contar in situ 3000 años de historia. Hay edificaciones prehispánicas en los alrededores que tienen ese tiempo, ¿sí? Pero su historia no fue preservada y no fue continuada como en la Casa del Mendrugo. En la Casa del Mendrugo encontramos vestigios de 3500 años hace. Puebla fue fundada hace 500 y en este lugar tenemos historia del lugar por objetos encontrados en el lugar desde hace 3500 años y obviamente pues toda la parte colonial desde la fundación de Puebla hasta nuestros días. ¿Okay? Esta es una foto de cómo estaba, es una composición de dos fotos ahí mezcladas, muy bonita, de en qué condiciones estaba el inmueble cuando entramos nosotros a su rescate. El nombre del Mendrugo lo conservamos, así se llamó este inmueble, la Casa del Mendrugo, y en un libro de historia que está aquí en la portada del libro, que se llama Las calles de Puebla, de un investigador importante en Puebla, que caracterizó el centro y sus calles, y dijo de cada calle histórica de la ciudad algunas pinceladas de sus historias, leyendas o edificios. En una página que es la 289 dice que en la calle de La Palma, la casa número 2 se llama hasta hoy la del Mendrugo, porque dice la tradición que fue levantada por los jesuitas con los mendrugos que recibían. Quiere decir que allí llevaban limosnas, la gente le llevaba los mendrugos, sus sobrantes. Un mendrugo es un pan que sobra de la mesa cuando uno termina de comer, y cuando viene alguien a pedir una limosna, lo mínimo que le pongo son los mendrugos de la mesa. Ese es el sentido atrás del nombre de la casa. Ciertamente, cuando investigamos su historia, la casa perteneció a la orden religiosa de los jesuitas, formando parte del primer colegio jesuita, ya lo decía ahí el video, que se llamó San Jerónimo. Esta es una foto de principios del siglo XX, a juzgar por los personajes, los sombreros. Esta casa de la esquina, que dice aquí el vapor mercantil, no existe más, se derrumbó y se levantó aquí un edificio bastante feo de departamentos. Esta casa aquí en la esquina, no se ve que sea esquina, pero era la casa de la esquina, ambas, esta y esta es la vecina de enfrente. También esta casa se demolió y se construyó una gasolinería, y después ya la gasolinería no existe más y ahora es un parque.
Entonces lo que hoy hay en Puebla, en esta calle, en esta esquina, es un parque, que nosotros le decimos el Parque del Mendrugo, y lo cuidamos. Bueno, eso es lo que hay en esta foto antigua. Tiene unas vías de tranvía aquí, y tiene unos personajes vestidos a la usanza de principios del siglo XX. Esta foto de la derecha es una foto de los años, pues digamos, 50, de la puerta principal. Aquí hay fotos del rescate del mismo lugar. Está una foto de cuando llegamos, está una foto hoy, bueno, quizá hace un año o dos, cómo quedó el mismo espacio. En esta parte que señalo con el mouse, había un muro, y nos dimos cuenta, cuando empezamos a tocar este muro, que ese muro estaba puesto encima, y al destaparlo nos encontramos una ventana antigua, y al destaparla nos encontramos una reja antigua, y apareció la torre de la iglesia del templo del Espíritu Santo, que era el templo de los jesuitas en Puebla. Entonces es una vista magnífica del proceso. Aquí nos vamos a ubicar un poco más de una escalera muy importante que hay. Esta foto de la izquierda es de cuando la casa era vecindad. Hubo 48 viviendas, 18 viviendas que ocupaban el inmueble y que lo dejaron muy deteriorado y todo modificado, pero fuimos capaces de quitar todo lo que pusieron para esas 18 viviendas y sacar pues lo original de la casa y levantarla otra vez. Bueno, esta escalera es importante. Esta foto es cuando la casa era vecindad, en los años, digamos, 20, 1930, por ahí. Esta del abandono, cuando llegamos a encontrarla, y esta del rescate, del mismo lugar, del mismo espacio. Pueden ustedes ver esta ventana, esta de acá, esta puerta, la escalera, etc. Bueno. Lo interesante y las cosas curiosas, yo le decía al maestro albañil Pascual, le decía: Pascual, nos vamos a encontrar una calaca en esta casa, ¿sí? Era como un latido, era como un presentimiento, y era posible, porque en una ciudad como Puebla, cuando rasca uno el centro histórico, con frecuencia aparecen restos humanos, de tantas epidemias y de tantas guerras, del sitio por los franceses o de la revolución que empezó en Puebla, en fin, y las epidemias. Y cuando rebasaba la cantidad de difuntos, las capacidades de enterrarlos en el atrio de la iglesia, entonces en cualquier lugar hacían una excavación y depositaban un resto humano, ¿sí? Y pues eso era lógico. Yo le decía al maestro Pascual: cuiden mucho porque nos vamos a encontrar una calaca seguramente, porque vieron en el video, decía que estábamos levantando los pisos para arreglarlos y volverlos a poner, y al quitar pisos antiguos que no se habían tocado, hubo espacios que no se habían tocado en cientos de años, nosotros levantamos los pisos con cuidado para poder arreglar los niveles y volverlos a poner. Empezamos a encontrar súper interesantes cosas. Por ejemplo, encontramos aquí en la foto, vemos los restos de un piso anterior al piso actual. Aquí vemos los pies de una persona, aquí vemos un nivel, y no muy abajo vemos otro nivel de ladrillo antiguo, y aparece aquí una noria. Entonces, muy curioso, empezamos a excavar en este lugar, y lo fuimos excavando. Aquí se ve a la derecha, y empezó a aparecer un muro, si ustedes ven aquí, que nada tiene que ver con los cimientos, que esta casa ni cimientos tiene. Estas casas son moles anchas, de muros anchos, están puestos, detenidos unos con otros, pesan tanto que ahí están encima, y tiene la casa 3 pisos, muy pesada, y entonces no tienen cimentación como estamos acostumbrados a pensar. Bueno, pues abajo, al rascar, encontramos un muro antiguo y empezamos a estar en contacto. Teníamos supervisores del INA, y entonces el INA siempre estaba pendiente, y más adelante, excavando en este lugar, lo primero que pasó fue que encontramos fragmentos de barro y de cerámica, y el INA nos dijo: mucho cuidado, estos fragmentos parecen prehispánicos, por favor lleven la excavación y vamos a estar juntos. Y empezamos a bajar. Aquí está el pozo que les enseñé, y aquí está el nivel
de ladrillo que está hasta aquí, el que les mostré. Empezamos a bajar con cuidado y encontramos otro nivel aquí, muy anterior a los niveles coloniales, y empezamos a ver aquí algo extraño, aquí en donde estoy señalando con el mouse, ¿sí? En ese lugar nos encontramos una olla como esta. Nosotros, por supuesto, queríamos encontrarnos una olla de oro, ¿sí? Claro que queríamos encontrarnos una olla, y nos encontramos una olla, y ya estábamos pendientes porque era en el lugar donde estábamos excavando, y llego con el albañil, se llamaba Antonio, y le digo: Antonio, ¿cómo vas? Y me dice: me encontré una olla. Digo: enséñame la olla, y nos trae esta olla. La olla estaba rota, me dice: es que se rompió. Digo: no te preocupes, ni me imagino que la hayas podido sacar entera ahí de la excavación, no te preocupes, ¿dónde está la olla? Pues aquí está. Y nos vean la olla, es una olla más grande que una pelota de básquetbol, ¿sí? Redonda. Y le digo: ¿y qué tenía adentro la olla? Me dice: unos muñecos, ¿sí? Y me trae un trapo, esto que les estoy enseñando. Aquí está la olla puesta al revés, con el pedazo que según Antonio se rompió, pero adentro de la olla ustedes pueden ver aquí figurillas de piedra verde, pueden ver pectorales, pueden ver concha nácar, pueden ver puntas de flecha, pueden ver espejos, un sinnúmero de objetos, ¿sí?, que estaban dentro de la olla. Y además había otros platos rotos, como estos que estoy señalando acá. Obviamente el INAH se quedó sorprendido de este hallazgo, y entonces el INAH tomó el control de la excavación, y él nos dijo: no, pues ya no sigan ustedes, esto está súper importante y tenemos que excavar con mucho cuidado. En esa misma zona, en ese lugar que les decía, donde parecía que había algo y salió la olla, empezó a aparecer el cráneo con los restos de una persona. Y aquí ustedes pueden ver ya lo que empieza a aparecer. Son fotos originales del día en que se estaba trabajando aquí por el INAH. Son fotos tomadas por el INAH. Y empezó a aparecer aquí un cráneo. Y aquí ya claramente se ve un cráneo humano, se ve el hombro derecho, se ve el hueso húmero, se ven costillas de tórax, se ven algunos otros huesos, y está la mano del arqueólogo ahí trabajando, ¿sí?, los pies de alguien que está siendo testigo de ese hallazgo. Fue un hallazgo extraordinario, porque esos objetos que acompañaban a esta osamenta resulta que son objetos que tienen 3.000 o 3.500 años de antigüedad, son de características olmecas en Puebla, y marcan el hallazgo más antiguo que se ha hecho de evidencia de ocupación humana en lo que ocupa el centro histórico de la ciudad. Y esto ya está declarado, el INAH lo ha afirmado, y otros historiadores e investigadores ya lo afirman. Y en nuevos libros de historia de Puebla, pues ya se refieren al hallazgo de la casa del Mendrugo como el más antiguo que se ha encontrado, y la evidencia pues, de que ese valle estaba ocupado. Y bueno, claro, los fundadores de la ciudad dijeron que no había nada, y por eso pidieron permiso de hacer ahí una ciudad, y le pusieron la ciudad de Los Ángeles. Dijeron que no había nada, pero 3.000 años después de esta ocupación, y en 3.000 años, pues imagínense ustedes lo que sucede. A lo mejor no había nada cuando ellos llegaron, pero de que hubo, aquí está la evidencia, ¿sí? Es muy importante el hallazgo. Aquí tienen ya el espacio que les mostraba hace rato, pero ya con la osamenta en su ubicación, en su lugar. Llegaron aquí estoy yo metido para que vean el tamaño de la excavación y la profundidad a la que estábamos trabajando. Ella es Pilar, mi esposa, aquí está espiando, y imagínense ustedes este descubrimiento. Obviamente pues nos llenó de alegría y de reto. Y vean ustedes uno de los objetos. La mano sirve para darles a ustedes idea del tamaño de este objeto. Es un objeto de piedra que además ensambla sus pies, tiene muescas, una cosa extraordinaria, y entonces ensambla y se puede quedar parado en una superficie plana. Incluso tiene una muesca donde iría su cabeza. La cabeza no apareció, pero se ve claramente que también la cabeza ensamblaba. Y acá hay otro muñeco, otra figurilla. Yo digo muñecos y digo palabras así porque no soy antropólogo ni arqueólogo, y el doctor me puede regañar por hablar así. Pero bueno, este muñeco de piedra
tiene roto una pierna y además es de piedra verde, muy valiosa y característica de la cultura olmeca. Además, la cara que tiene es una característica olmeca, una fisonomía de las figurillas olmecas muy característica. Esta otra pieza que también estaba en la olla, también por mis manos pueden ustedes ver el tamaño. Y aquí está ya el primer equipo que nos lleva a conocer al doctor Serrano, que está trabajando con este hallazgo. Aquí está Osvaldo Camarillo. Osvaldo, que es estudiante graduado, que está por terminar su doctorado, del doctor Carlos Serrano. Ya lo terminó el doctorado, Osvaldo Camarillo, experto en antropología física, arqueólogo. Entonces, bueno, aquí está el equipo, y esto entonces ya nos permite conocer al doctor Carlos Serrano y también que el equipo del doctor Serrano conozca este hallazgo. Y empiezan, si se fijan ustedes en el trabajo, aquí están todos los fragmentos de hueso de la osamenta que salieron del espacio. Ya después que se limpió todo, se sacó todo fragmento de hueso, se puso en mesas, se limpió, se quitó la tierra, se le pusieron consolidantes para que no se siguiera haciendo polvo, y se fue reconstruyendo, bueno, no reconstruyendo, rearmando la osamenta, poniendo los huesos donde deberían de estar. Y esto es lo que logramos obtener, ¿sí? Pues tenemos un cráneo bastante completo, muy antiguo. Tenemos los brazos, los huesos del codo, los huesos del húmero, y aquí tenemos el cúbito y el radio y pedazos de la mano, falanges, costillas, el brazo izquierdo, tenemos la pelvis, la cadera, tenemos fragmentos de piernas. Y bueno, resultó que es una osamenta de una mujer, ya por las determinaciones de los antropólogos, y nosotros ya románticamente a esta mujer, le pusieron los antropólogos, le pusieron Chuchita. Y Chuchita hoy en la Casa del Mendrugo es un personaje que usamos mucho para contar historia de Puebla y de la Casa del Mendrugo. Ya la caracterizamos, ya pasó por un diseño de imagen y ya tenemos, digamos, no una caricatura, un personaje que representa a Chuchita, cómo podría lucir con un pectoral que es una copia de una piedra verde que encontramos, que sirve para colgarse en el pecho, y seguramente era una de las joyas de Chuchita cuando vivía allí en el espacio donde hoy está la Casa del Mendrugo. Entonces, bueno, si ustedes van a las redes, buscan Chuchita Mendrugo, pues van a aparecer mensajes y comunicación de parte de Chuchita. Esta charla que estamos aquí presentando, seguramente cuando la suban a las redes, Chuchita la va a compartir. Y es Chuchita, y Chuchita además ya es un personaje de carne y hueso, porque ya también tenemos una actriz que representa a Chuchita, que va a la Casa del Mendrugo, da la bienvenida, acompaña a las personas a visitar el museo, porque tenemos como resultado de este hallazgo un museo. Y nuestro museo tiene la colección más antigua que les digo de Puebla, y tiene además fragmentos de cerámica de toda la historia de Puebla, porque hicimos muchos otros hallazgos en los que no me voy a meter en el proceso de restauración. Y luego Chuchita, la osamenta, nos lleva a conocer a un personaje, y nos vamos a meter aquí a la historia que nos trae hoy aquí, que es los cráneos zapotecas. Ahí nos vamos a meter. Dirán ahorita, bueno, ¿y los cráneos zapotecas dónde están? En todo lo que estoy platicando, pero todo esto es la introducción. Llegamos a este momento cuando yo me topo con un escrito de este señor que se llama Jorge Roberto Ortiz Dietz. Su nombre romántico es El Amo Frente Despejada. Miren ustedes como yo, ¿sí? Frente Despejada es don Roberto Ortiz Dietz. Y él escribe una memoria que se llama Sachilatló, parecido al nombre de esa región de Oaxaca, que se llama Sachila. Él le pone Sachilatló, y él escribe un libro, me lo da un amigo, y yo leo lo que él escribe. Él publicó solamente como 6 o 7 ejemplares empastados por él mismo, y los regaló a muy contadas personas. A mi amigo le da uno, y mi amigo me dice, cuando yo le platico del hallazgo del Mendrugo, él me dice, pues yo te voy a enseñar algo, y me da este libro, y además me enseña un tesoro
que ahorita les voy a platicar. Pero les voy a platicar tantito del libro. El libro habla de un niño que tiene dos vidas. Una vida, digamos, occidental, entre comillas. El niño es de Oaxaca, es hijo de una familia acomodada, pero el niño es hijo, este niño, bueno, no, les estoy contando la verdad. En el libro, el niño es hijo de una familia acomodada, que tenía una relación profunda con un grupo de una cultura o de una etnia oaxaqueña. En Oaxaca hay muchas tradiciones muy antiguas y muy indígenas y muy puras todavía. Bueno, pues él habla de uno de estos grupos y de un niño que se lo llevaba a su familia a Oaxaca o a Puebla, pero lo regresaban a visitar a los indígenas, porque era bien recibido y era amado por los amos o los caciques o los jefes de este grupo indígena. Entonces, él cuenta, en ese libro, y vámonos a remontar 100 años antes de la vida de este hombre ya murió, 100 años antes, habla de un hombre que está representado aquí por este personaje, que es un cacique blanco perteneciente a la familia, digamos, hacendados en la región de Oaxaca, y que era un cacique que imponía la ley, digamos, era el jefe político o la ley, pero desde el punto de vista no indígena, desde el punto de vista de los blancos, digamos, en esa región. Entonces a él le hablan de un asesinato, ahí en un pueblecillo indígena. Entonces él pues, tiene que ir a resolver ese problema. Le dicen que vaya, como era la ley, va. Pero cuando llega al lugar, se encuentra que los indígenas de esta etnia ya estaban resolviendo ese problema. Ya habían emitido un juicio y habían dado una sentencia para el asesino. Y bueno, la sentencia fue que ese señor que mató a una mujer por celos tendría que trabajar para la mujer, tendría que mantener a la mujer, tendría que estar a su servicio todo el tiempo, ¿sí? Hasta que esta mujer pues ya pudiera superar, en fin. Pero él se admira de la manera en que estos hombres sabios resuelven el problema, se acerca y les dice: yo quiero ser como ustedes. Y en esta escena el niño, este personaje se acerca con los tres gobernantes o amos de esa etnia que están marcados aquí. Es un dibujito del libro. Están marcados aquí con un bastón, quiere decir que son gobernantes. Él también tiene un bastón porque es un amo blanco. Y entonces él les dice: yo quiero ser como ustedes, quiero aprender de ustedes. Yo hubiera refundido a este señor en una cárcel, le hubiera dejado hasta el resto de su vida y no hubiera hecho ningún bien, dando una sentencia de esa manera, y ustedes no, con esa sabiduría ustedes han resuelto. Y entonces les dice: quiero ser como ustedes, quiero aprender de ustedes. Hacen un pacto que se llama un pacto de sangre. Todo eso dice este libro. Y en el pacto de sangre se promete un descendiente de este señor que se fuera con ellos y que fuera un amo también como ellos son los amos para el futuro de este grupo. Entonces él promete que un descendiente de su linaje va a ser uno de los amos. Todo eso les cuento porque en la novela descubro que este señor del que estoy hablando, el que les enseñé frente despejado, es ese niño que es el bisnieto de este hombre, cuyo nombre era Rostro de Amapola. Está significado aquí por una amapola. Bueno, toda esta historia la encuentro en el libro que recibo, la encuentro en una servilleta. Aquí está una servilleta de un bar o de un café. Cuando mi amigo, el que me presenta esta historia y el libro, se entrevista con este señor, ¿sí? Roberto Ortiz Díez, aquí está R.O.D., Roberto Ortiz Díez, tercer hijo de esta familia. Bueno, pues aquí está su madre, aquí está su abuelo, perdón, aquí está su madre, aquí está su abuela, y aquí está su bisabuelo. Y ese cacique que hizo el pacto es este señor Fortino Figueroa, y aquí dice Rostro de Amapola en la servilleta, pero en el texto está hablando de Rostro de Amapola y está hablando de este niño. Y este niño, además, Roberto Ortiz dice que él tenía
en el libro habla que el niño tenía un ayo, o tenía, voy a decirlo así, una nana hombre, era su educador zapoteca, para enseñarle al niño toda la cultura, la lengua, en esa parte de la doble vida que llevaba este niño. Y ese hombre se llamaba Eulalio en la novela. Eulalio existió, Eulalio era, ya por aquí lo menciona, Eulalio, y lo está explicando aquí en la servilleta. Y la servilleta dice la verdad y dice la relación entre la vida de este señor con los personajes del libro. Bueno, él habla en esta descripción, en esta narrativa, que hay un lugar donde se reunían estos sabios. Dice, allá en la sierra donde el monte está alto, hay ahuehuetes gigantes y hay tumbas de reyes, ¿sí?, que tienen los huesos labrados, ¿sí?, con figuras importantes. Y dice algo así como, ese lugar nunca será revelado. Eso dice el texto. ¿Ok? Bueno, eso es una introducción para ustedes. ¿Sí? Este señor, Roberto Ortiz Diez, conozco que tiene una colección importantísima que le da este grupo indígena a él para custodiarla, pero este señor en ese momento, que estoy hablando con mi amigo, me dice, este señor está enfermo en Alemania, dejó aquí toda la colección que le dieron los hombres estos viejos de la etnia oaxaqueña, y la colección pues resulta que cuenta con más de 250 piezas que presentan una oportunidad única de investigación: cráneos humanos tallados con figuras, huesos humanos tallados con figuras, caracoles, trompeta, conchas marinas gigantes talladas, tarros esculpidos, dinteles y jambas tallados en piedra caliza. Y me muestra mi amigo, dice, mira, tú que me estás platicando de una osamenta de 3000 años en la casa del Mendrugo, mira lo que yo tengo acá. Y me trae una caja de galletas y me la destapa y me muestra un cráneo humano labrado con figuras increíbles. Y yo digo, ¿cómo es posible? Y fíjense el estado en el que está el cráneo. Está envuelto en periódico. El periódico tiene fechas de hace 40 y tantos años, de hoy, de los 80s, con periódicos oaxaqueños, envolvían los cráneos, tienen tierra por todos lados, raicillas por todos lados y figuras grabadas. Y esos cráneos están en la caja que los indígenas le dieron a este señor, y este señor los tiene ahí, pero se enferma, se va a Alemania y se los da a mi amigo. ¿Ok? Acá hay otro, en su caja original. Está más limpio este cráneo. Se ve que pasó por una mano que posiblemente la de este hombre para limpiarlo. Y tiene, todo esto es el tesoro que está mostrando. Y entonces, huesos humanos también grabados con figuras y más objetos. Hay piezas extraordinarias que tienen grabados increíbles. Este es un hueso fósil de ballena que pertenece a la colección, piedras calizas grabadas con serpientes y con símbolos que son símbolos de los códices mixtecos. Todo eso es la colección que este hombre tiene. Yo le digo a este hombre por correo, porque él estaba en Alemania, enfermo, le digo que leí su libro. Él resulta que me conocía por razones de nuestro pasado, pero jamás yo pensé que este hombre tenía esta historia doble y esta relación. Entonces yo le digo al hombre, le digo, este libro que me das está hablando de tu historia. Tú eres este niño, tú eres el que tenía contacto con estos hombres, y tú eres mestizo, tú eres, y llevas el mestizaje oculto, porque él siempre dijo que era alemán. Todos lo conocemos como una persona de Alemania. Estaba en Alemania enfermo de una embolia, pero le digo, tú eres un mestizo. Tu padre, tu abuela, pues era una indígena de Oaxaca. Entonces todo ese conflicto de mestizaje que tiene oculto lo expresa en ese libro, lo abre y lo interpreto yo y se lo digo y le ofrezco que habíamos encontrado nosotros la osamenta de 3000 años en el Mendrugo, y le ofrezco un espacio en esas ruinas arregladas para poner esta colección, pues, y exhibirla y registrarla en el libro.
Y esa es la oferta que yo le hago a este hombre. Imagínense ustedes, de meternos al restaurante de lo que vamos, de lo que va sucediendo ahí. Y ya recientemente, con la ayuda de Edson, a quien le agradezco y está aquí, Edson es nuestro director en el Museo de la Casa del Mendrugo, hemos descubierto que esas figuras talladas en los huesos humanos, en los cráneos, en los vasos sagrados que tenemos ahí de este grupo antiguo, en los dinteles, están talladas, están representadas estas figuras en los códices antiguos mixtecos que se salvaron porque los decomisaron los conquistadores y se los llevaron a Europa. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esas similitudes entre las figuras que están representadas en estos grabados en los objetos con las figuras de los códices, principalmente del grupo del Códice Borgia, el Códice Laúd y el Códice Nutal, que son códices antiguos mixtecos que se salvaron. Y claro, están en Europa en los museos. Bueno, por ejemplo, en el Códice Laúd hay una imagen de un sol que está cayendo en la oscuridad en la puesta del sol. La oscuridad se representa como saliendo de las fauces de la muerte, ¿sí? Con una lengua tremenda, ¿sí? Y además la muerte, aquí representada por esta figura, está haciendo un sacrificio, tiene un cuchillo y está pues apuñalando o dándole una apuñalada en el corazón a una persona. En este dibujo del Códice Laúd, y hay un águila. Aquí el águila pues está en contacto con el sol y nosotros nos encontramos el águila en uno de los caracoles trompeta que está en la colección. Aquí está el águila. Este es el águila del códice. De ahí extraigo la foto, la pongo acá y este es el águila que está en el caracol. Vean ustedes la similitud de las figuras. Imagínense ustedes tallar esta águila en un caracol trompeta gigante, ¿sí? Que además fue un instrumento musical de ese grupo para anunciar, para convocar a la comunidad a que se reuniera alrededor de los ambos para dar un veredicto, para dar una sentencia, para dar una explicación, para hacer una celebración, un ritual. Se usaban las trompetas marinas como conchas, pero esas trompetas estaban grabadas con figuras de los códices y también con relación a las figuras que tienen los cráneos y los huesos también que están tallados. Pues aquí pueden ver ustedes estas figuras con el color que le dimos digital. No estaban pintadas como las representamos aquí, pero nosotros con la computadora, no nosotros, los investigadores del grupo del doctor Serrano, pues le dieron color en las computadoras y entonces aparecieron estas figuras increíbles y pudimos buscarlas en los códices y encontramos las figuras en algunas partes de los códices. Aquí tienen ustedes del Códice Laúd, tienen ustedes esta figura aquí que está muy estudiada y tiene dos personajes que están sentados de espaldas en un trono, cada uno tiene un símbolo de poder en la mano y están rodeados de muchos símbolos y están representados en este vaso. Este es un vaso de ónix, pero no es un vasito, es una pieza de este tamaño, ¿sí? Tallada de una piedra que está allí en el museo y tiene la figura tallada, la misma figura que si ustedes la ven aquí, la pueden ver aquí. Y en este caracol pueden encontrar esa misma figura también tallada. Y aquí están los dos personajes sentados de espaldas. Este tiene el símbolo de la muerte en su cara, aquí está también, ¿sí? Tienen símbolos de poder en su mano, están sentados en un trono. Bueno, este y este son la misma representación, nada más que esta es una extracción de lo que está tallado en el caracol. Y este es aquí no hubo que hacer dibujo porque está novia la similitud de lo que está en el caracol, perdón, en el vaso con lo que está en el códice. Y aquí hay en otro vaso, vean esta figura, también dos personajes, y están aquí esos dos personajes. Estos dos personajes están montados o sentados sobre una figura de un animal, posiblemente un cocodrilo, pero el cocodrilo tiene una lengua bífida, como de serpiente. En fin, son símbolos de los códices que mezclan muchísimas imágenes entre animales y humanas y fantasiosas,
¿sí? Tiene sus patas con sus garras, y aquí está esa base donde están sentados, y aquí está este que parece perrito, que está aquí, y aquí está este personaje con su tocado, aquí está también, y aquí se repite. Esta es una figura sacada del caracol. También está esta imagen, está aquí esta especie de cocodrilo que está aquí. En fin, todo eso lo hemos encontrado. ¿Okay? Vean esta similitud en este vaso de este rey mixteco que se llama Ocho Venado barra de Jaguar. Tiene todo el tocado en el códice y su nombre está aquí en su tocado. Y vean ustedes la similitud que tenemos en este vaso, también de alabastro, que está tallado y que está presente en esta colección de este hombre y de este grupo. ¿Sí? Dice él, a mi amigo, que él ayudó siempre a este grupo. Él fue abogado, notario, y siempre ayudó a este grupo de Oaxaca a pelear sus tierras, a pelear sus derechos, a defenderlos, y le tenían muchísima confianza, y ellos tenían temor de que este tesoro fuera a perderse a los viejos, y se lo confían a él, se lo llevan y se lo dan. Y ese es el origen de esto. Y él, en su escrito dice, de dónde él nunca será revelado ese lugar. Eso es lo que tenemos. Vean ustedes este caracol del códice nutal, el Señor 7 serpiente. Aquí está la serpiente, aquí está el numeral 7, y eso lo saco del caracol que tenemos en el museo. Y esto, aquí está del códice nutal. Aquí está el mismo Señor, aquí está la serpiente, y aquí está el número 7 con las bolitas, igual que acá. Entonces, todas estas son, pues, coincidencias muy afortunadas. Entonces, armamos el compromiso, porque Él nos concede la colección, nos la da, la registramos en Lina. Estamos hablando del año diciembre de 2011. Él nos manda por escrito un documento donde dice: esta colección es para la Casa del Mendrugo, y le dice a diferentes personas, y a mí me indica a quién recurrir con esos papeles para que nos entreguen diferentes partes de la colección. Mi amigo, los cráneos, un señor de Alemania, los caracoles, un museo que los tenía en cajas, el Museo de la Universidad Popular Autónoma de Puebla tenía una parte, ya parecía que andaba entendiendo que se fuera para allá, pero todo esto que yo me comunico con él, no sé cómo hacemos tanto clic, él en Alemania y yo desde Puebla, con esto de la Casa del Mendrugo, con descubrir esa profundidad de su mestizaje. Entonces él dice: la colección es para la Casa del Mendrugo, nos la concede, la recogemos, la traemos, la guardamos, invitamos a los investigadores a que la conozcan, empezamos a trabajar, y el hombre muere al mes de que cumple con ese pendiente de su vida. Ahora ya estamos aquí en esta cuestión de cómo suceden las cosas, ¿sí? Y bueno, y además estamos ya enfrentándonos a un compromiso, además de símbolos reales, humanos, que significaron maneras de cómo preservar el recuerdo, preservar el mando, preservar el amor hacia personas que fueron importantes en un grupo, a los que les concedieron tanta importancia, que no solamente les grabaron imágenes de códices en sus huesos, sino que también les deformaron los cráneos intencionalmente, y de eso vamos a hablar también en un ratito. Cómo escogieron a unos niños en esa comunidad para provocarles una deformación en sus cráneos, porque los cráneos están deformados, eso está demostrado, nos va a platicar el doctor Serrano, ¿sí? ¿Cómo deformaron? Porque solamente iban a deformar los cráneos para que cambiara la fisonomía y la apariencia de personas que iban a ser importantes en esa comunidad. ¿Cómo lo hicieron? Y después, cuando murieron, todavía más. No solamente los conservaron, sino que además les grabaron escenas importantes para recordarlos. Y después los veneraron y los conservaron. Y cuando tenían temor de perderlos, se los dan a su último amo, que era este amito Frente Despejada, el amo Frente Despejada. Y él los tiene, se enferma, ya no sabe qué hacer, me topo con él, descubro su verdad, y nos da este tesoro, y lo tenemos en la Casa del Mendrugo expuesto. Y esto es lo que hay atrás de, pues, ya todo lo que viene, que yo no estoy preparado para contarles, porque es la parte técnica,
que es la que nos va a hacer favor de contar el doctor Serrano a continuación. Les quiero decir nada más por último, que ya sobre de esto hemos construido muchísima información que está disponible al público, sobre todo en un sitio, les voy a decir, es un sitio público que se llama Google Arts and Culture. ¿Ok? Aquí está, Google Arts and Culture. Es un sitio público de Google. Google descubre la casa del Mendrugo. Nosotros no nos comunicamos con Google. Nos encontramos en el museo, en el libro de visitas, una nota que dice: somos de Google, venimos a ver, eso está padrísimo. Si les interesa que Google se interese, comuníquense con nosotros. Obviamente nos comunicamos con la persona que dejó ahí su correo, y de ahí devino pues una relación con Google, una visita del equipo técnico de Google, un compromiso de poder registrar, levantar la imagen y construir un sitio dentro de Google Arts and Culture, que tiene los mejores lugares del mundo culturales. Ahí ustedes pueden encontrar los mejores museos del mundo en este sitio, y visitarlos y ver los tesoros que tienen los museos del mundo y muchas otras cosas. Increíbles sitios, se los recomiendo. Pero si le ponen la casa del Mendrugo, aparece, y aparecen estas historias, ¿sí? 5 reportajes hay. Son exposiciones online. Se llama Historia de la restauración de la casa del Mendrugo. Ya les platiqué bastante de lo que dice, casi copy de lo que les dije está aquí. Luego Chuchita, también aquí está. Pero la exposición Amos por Siempre y el misterio de los cráneos zapotecas se adentra con detalle y con video en cada cráneo. Son 10 amos, señores, los que tenemos en esta colección. Se adentra también con una parte de mucho video y poco texto, ¿sí? Es la idea de este sitio, mucho video y poco texto. También está esta exposición, dice Mirando a Puebla a través de la casa del Mendrugo, y habla de la historia de la cerámica talavera famosa de Puebla, a través de la talavera que encontramos también en los rescates de la casa. Y también está esta exposición que le llamamos el Códice Mendrugo. Nos atrevimos a ponerle el Códice Mendrugo porque hay tanto símbolo ahí que no podemos interpretar. Sucede como los símbolos que encontramos en pirámides en México, que pues no se pueden interpretar porque los conquistadores desafortunadamente quemaron los códices y se salvaron poquitos, y con esos tenemos algunas imágenes, pero fuerte quemaron la mayor parte. Entonces es una lástima, pero se perdió posibilidades de interpretación. Todo esto lo tenemos narrado en este libro. Este libro está allá atrás, traje 5 ejemplares, ¿sí? Cuesta 280 pesos si alguien quisiera el libro, aquí está, ¿sí? Ingeborg, ahí tengo los libros para que Ingeborg sepa cómo los maneja. Y tiene 2 historias. Una historia es la de este señor, frente despejada, y este niño que se va con aquellos indígenas y aquellos sabios, y tiene la historia que yo cuento del Mendrugo. ¿Ok? Y bueno, doy paso ya a pues, lo más importante, que es la parte técnica que nos va a presentar el doctor Serrano. Doctor, si quiere pasarse aquí para que pueda tener. Yo aquí le ayudo. Bien, pues muy buenas tardes. Yo también me siento muy complacido de estar aquí en este bellísimo museo. Muchas gracias por recibirnos, pero sobre todo quiero agradecerle al ingeniero Lozano la posibilidad de tener acceso a estos materiales arqueológicos tan importantes, de tanta riqueza, que representan un conocimiento que hay que trabajar, que hay que ahondar en él como un aporte a nuestra propia sociedad. Y esto fue posible, pues, gracias a circunstancias un poco, fueron azarosas, pero creo que fue muy importante que pudiéramos reunir nuestros esfuerzos. Él es un promotor indudablemente de la cultura y lo ha hecho muy bien, y nos ha dado la oportunidad de trabajar estos materiales en la investigación, digamos, más académica, y esa es la aportación que yo quiero presentar a ustedes. Es un trabajo que hemos estado realizando en un convenio que hicimos la UNAM con la Fundación Casa del Mendrugo. Me siento muy afortunado de haber participado en esto,
Y les voy a decir primero por qué fue importante aceptar este reto. Mis compañeros, mis colegas, investigadores, arqueólogos, antropólogos, sienten siempre desconfianza frente a colecciones arqueológicas que no cuentan con un registro de campo, que no se sabe exactamente en qué forma fueron recuperados los materiales. Siempre hay la sospecha de que pudiera ser algo que no sea genuino. Pero creo que al ver todo este material que nos presentaba el ingeniero Lozano, pues era muy importante que pudiéramos avanzar, saber exactamente, argumentar si realmente esto tenía un valor científico o quizá pudiera no tenerlo. Bueno, había que verlo, no había que decir así solamente de inmediato, pues no le entro. Nosotros dijimos, vamos a hacerlo. Porque vimos los cráneos. Los cráneos es el área de mi especialización. Yo he trabajado sobre todo con restos óseos antiguos en mi especialización antropológica, pero he trabajado mucho también en proyectos arqueológicos. Yo veía que no había por qué dudar de esta colección. Y así fue como comenzamos. Voy a presentar yo sobre todo esta parte de los cráneos grabados de la colección Casa del Mendrugo, que es lo que dice el título aquí. Habría que aclarar de dónde provenían, quiénes eran. Vamos a ver con esto. Ahora sí, ya se puede avanzar. Bueno, no, pero poner a ver Edson aquí. Accede a la pantalla. Yo ya lo estaba haciendo. Pero se cambió el. Bien, bueno, gracias. Continuamos. Bueno, aquí ustedes tienen la colección de cráneos grabados de la Casa del Mendrugo. Son 10 ejemplares bastante bien conservados. Uno dice son cráneos antiguos y se encuentran en buen estado de conservación. Algunos no tienen mandíbula, no sabemos cuál fue la razón de que no tenga la mandíbula, pero de cualquier manera el reto para nosotros era saber todas sus características antropológicas. Lo único que podíamos conocer es lo que ya nos ha explicado el ingeniero Lozano, que proviene del estado de Oaxaca. Bueno, esto es lo que se dice en el libro, el texto escrito por el donador, pero para nosotros era importante comenzar desde el principio, decir realmente son de Oaxaca, qué cosa podemos averiguar sobre su origen, quiénes eran estas personas. Oaxaca, bueno, tenemos elementos comparativos, se ha hecho mucho trabajo arqueológico en el estado de Oaxaca, las culturas mixteca y zapoteca, el norte de Oaxaca. Esto va a ser nuestro escenario de comparación con lo que averigüemos en esta colección craneológica. Y estas son las preguntas que comenzamos por hacernos. Vamos a intentar saber a quiénes pertenecieron estos cráneos, ¿no? ¿Qué edad tenían? ¿Eran hombres, mujeres? Sus características físicas realmente corresponden a la etnia zapoteca o mixteca, de acuerdo a los datos que nos proporcionan estos restos óseos. ¿Y qué significado tienen finalmente los grabados que están realizados en ellos? Son muchas preguntas. Yo aquí voy fundamentalmente a abocarme a la cuestión de identificación antropológica, un poco viendo lo que es, ahora se está
muy claro para todo el mundo lo que es la antropología forense, la identificación de una persona a través de sus restos esqueléticos. No conocemos a quién pertenecía un resto óseo. Bueno, en forense va a haber justamente edad, sexo, complexión, características por ancestría, a qué grupo pertenece. Todo esto son cuestiones que en colecciones arqueológicas también lo estamos haciendo, lo hemos hecho siempre, y que ahora se está aplicando sobre todo a problemas del ámbito forense. Es lo mismo, vamos a hacer aquí una exploración forense de estos ejemplares de la colección del Mendrugo. Es lo que se llama una osteobiografía. El concepto de osteobiografía se está aplicando a la reconstrucción de un individuo a partir de sus restos óseos. Uno ve el cráneo, ve el esqueleto y puede ir avanzando diciendo corresponde a un hombre, a una mujer, tenía una edad aproximada tal, tenía algunos elementos patológicos que durante su vida padeció tal cosa. Bueno, todo esto es posible hacer. Y esto sería un poco la forma, el procedimiento que ahora realiza un antropólogo forense, un antropólogo físico que se convierte en forense cuando se examinan restos actuales. Pero aquí estamos viendo la forense aplicado a lo antiguo. Ahí podemos ver que es posible determinar aproximadamente la edad a la que corresponde un resto esquelético, en este caso los cráneos, desde la infancia hasta la edad avanzada, que a través de la dentición, con la patología, con desgaste dentario, siempre hay elementos que nos están hablando de cuál es la edad de un sujeto, qué sexo, a qué sexo pertenece, un cráneo masculino, un cráneo femenino. Lo primero que vemos es la estructura ósea, si es más fuerte, menos fuerte, pero sobre todo los aspectos morfológicos. El relieve óseo en la frente, por ejemplo, en los malares, hay muchos elementos, en la mandíbula, el desarrollo mandibular, hay una serie de elementos cualitativos, de características que presentan los cráneos para poder decidir si es hombre o si es mujer. Las variaciones morfológicas, esto es muy importante. Los cráneos indígenas de México no se parecen, son bastante diferentes a los cráneos europeos. Y los cráneos de gente con mestizaje también puede ser detectado, y eso es lo que hace ahora un antropólogo forense. Aquí podemos ver que hay cráneos que son muy redondos, son más cortos, más anchos. Esos son los característicos de nuestros pueblos indígenas. Las poblaciones europeas, los conquistadores, son forma de cráneo como el que vemos a la izquierda. En medio, cráneo alargado, que se llama técnicamente dolicocefalia. En fin, son las cuestiones técnicas que nosotros vimos en los cráneos que estamos estudiando ahora, la parte de la morfología. Lo que mencionó el ingeniero también, la deformación craneal intencional. Las culturas prehispánicas tenían esta forma de esa costumbre de modificar intencionalmente el cráneo del recién nacido, por cuestiones estéticas, por cuestiones de distinción social, por cuestiones que tenían que ver con aspectos religiosos. Bueno, esto hay muchos elementos que están presentes en esta costumbre de los pueblos prehispánicos. Prácticamente todos los niños cuando nacían les ponían tablas o vendas para modificar el contorno de la cabeza. Aquí estamos viendo una figurita arqueológica con una cuna deformatoria. El niño se colocaba y su cabeza se fijaba, se amarraba sobre el plano de la cuna para obtener durante el primer año de vida esta modificación craneal. Había varios tipos de modificación, había varias técnicas. A la izquierda podemos ver los planos compresores que modificaban la cabeza de manera inclinada sobre la nuca, para atrás, o de manera vertical. El cráneo entonces adoptaba una posición más elevada de la bóveda del cráneo. Bueno, esto es muy... aquí esto era un punto crítico para estos cráneos. ¿Tenían deformación craneal intencional o no la tenían? Si no la tienen, pues a lo mejor no son prehispánicos.
sí la tienen, pero están demostrando que sí son prehispánicos. Todavía los colegas decían, bueno, pero es que a lo mejor buscaron por ahí cráneos antiguos para presentarlos como si fueran de una exploración real. Era muy difícil, muy aventurado decir que un cráneo con estos grabados tan bien realizados pudieran haber sido efectuados recientemente. Eso no es posible. La patología ósea, podemos encontrar en restos óseos elementos que nos muestran problemas de infecciones, problemas de lesiones, una serie de posibilidades de lo que padeció el individuo en vida, y esto también lo registramos en los planos del menstruo. Hay cuestiones mucho más, digamos, sutiles de revisión de registro, de variaciones anatómicas en los cráneos, que también son muy útiles para poder identificar cuál es su ancestría, su filiación étnica. Aquí muestro algunos, no puedo detenerme en estos detalles, que son ya cuestiones de anatomía más especializada y que los aplicamos en el estudio que hicimos de estos cráneos. Lo que sí fue importante, había que hacerlo también, es el estudio del ADN mitocondrial, que son análisis genéticos a nivel de análisis de laboratorio, para ver cuáles son las características de estos cráneos. ¿Y qué cosas encontramos? Lo vamos a ver más adelante. Corresponden a los tipos genéticos que se encuentran en población indígena, no corresponden a población de otro origen. Ahí estamos viendo lo que es un laboratorio. Son trabajos muy especializados que se han estado realizando por los últimos 25 o 30 años y que en México tienen ya un buen desarrollo. Esto se hizo en el Laboratorio de Genética Antropológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas en la universidad. Bueno, estos son nuestros resultados. Rápidamente quiero comentarlo para completar lo que ya hemos estado escuchando antes. Aquí tenemos los 10 cráneos. Vamos a ver en cuanto a que su edad. Son todos adultos, la mayor parte de ellos, bueno, hay algunos de ellos que rebasan los 40 años. Esto es interesante porque cuando uno explora entierros antiguos, prehispánicos, vamos a encontrar que la duración de la vida no era tan alta. Pocas personas podían llegar hasta los 50 años. Rebasar 50 años ya eran gente que era considerada como verdaderos ancianos. Esto corresponde a lo que en general en el mundo, antes de la revolución industrial, la gente vivía mucho menos. En la época prehispánica es interesante ver que hay cuatro cráneos que son de más de 40 años. Era gente ya que tenía seguramente una posición, una situación social relevante en su grupo. Y lo interesante es que también había una mujer, ¿no? Son 9 hombres y una mujer. Esto también choca un poco con lo que siempre se ha considerado, que la mujer tenía una condición no de reconocimiento social en los pueblos antiguos, y en general puede ser que esto así fuera, pero no para las élites. En las élites la mujer era reconocida y podía llegar a ser dirigente de su grupo. Esto ya se ha estudiado y creo que esto es el caso en este grupo, en esta serie de cráneos, en donde un cráneo corresponde a una mujer. ¿Cuál es su ascendencia étnica? ¿Cuál es su afiliación étnica? Esto también lo pudimos comparar con cráneos de Oaxaca, que todo se orienta al origen oaxaqueño de estos cráneos, y en efecto, estos cráneos tienen una morfología, un aspecto de la bóveda craniana bastante corto y ancho, pero que les había mencionado antes, que son características de los pueblos indígenas nuestros. Aquí no podemos considerar que pudiera haber características que sean ajenas a la población indígena. Ven ustedes todos los planos, aquí lo que ya vimos hace un momento, los grabados que tienen, que son muy interesantes, son algo que
era un punto crítico para el estudio. ¿Qué más? Bueno, aquí comparativamente los cráneos de Oaxaca, uno muy trabajado, aquí no está grabado, pero está con aplicaciones de turquesa, y la morfología craneal se parece mucho a los cráneos que son cráneos de Montalbán, son cráneos de los valles centrales de Oaxaca. Así que el trabajo que hicimos, todo se orienta a la identificación de estos cráneos como auténticos, son cráneos de gente indígena y todo va hacia su origen oaxaqueño. En cuanto al modelado cefálico, son 8 cráneos que tienen el modelado y 2 no lo tienen. Aquí también es otra cuestión interesante, la deformación craneana que presenta toda es únicamente del tipo tabular erecto, o sea, un aplanamiento recto de la nuca, en la nuca se ponía una tabla o la propia cuna deformatoria, de tal manera que es un aplanamiento posterior muy claro o ligero, pero de todos modos existe. En los 2 cráneos que no se encontró la deformación, no quiere decir que no la haya tenido, posiblemente la tuvo, pero no se mantuvieron los planos con esta presión deformatoria durante suficiente tiempo, de tal manera que el cráneo volvió a recuperar prácticamente su forma normal. Así que en conjunto, todos estos cráneos corresponden a la costumbre indígena de la deformación craneal y todos son en la forma recta, vertical, que solamente existía en los tiempos se llama el periodo posclásico, después del año 900 después de Cristo, ya desaparece la deformación tabular oblicua, que estaría indicando que son más antiguos. En este caso, todos corresponden a la deformación tabular erecta, que es más particular del posclásico, más recientes. Aquí los pueden ver, ahí está señalado lo que tiene más intensa la deformación. Arriba, a la izquierda, vistos desde arriba sobre la bóveda craneal, también podemos ver cómo se ensancha por efecto del aplanamiento occipital sobre la nuca. Pues aquí lo estamos viendo, 3 cráneos con aplanamiento en el occipital, uno que no solamente el occipital, sino también la frente. Hubo planos deformatorios sobre la frente y sobre la nuca. Y 2 planos únicamente con aplanamiento de la frente. En fin, son elementos que están mostrando esta costumbre existente en los pueblos oaxaqueños. Uno de ellos es interesante porque tiene lo que se llama la deformación bilobulada, o sea que en la nuca hay un surco que divide los 2 lóbulos de la bóveda craneal, como se puede ver, un poco como en forma de corazón, como se representan las figurillas teotihuacanas, que hay un surco atrás. Aquí está claro, muy exagerado en la figurilla, pero uno de los cráneos tiene esta característica, que se conoce desde la época teotihuacana, pero que persiste en épocas posteriores, como es el caso de este cráneo número 5 de la Casa de Mendrugo. Esta figurita también son figurillas teotihuacanas que siempre se distinguen por esta característica. Y bueno, pues yo creo que sería solamente plantear cuáles son, así rápidamente para completar lo que hemos oído de esta fabulosa, importante colección craneológica que se conserva en la Casa de Mendrugo, pues que todos ellos pertenecen, indudablemente, que son cráneos que son antiguos, son prehispánicos. Ahí eso es la primera cosa que nosotros queríamos atestiguar. El estudio científico de estos ejemplares muestra que efectivamente son auténticos, son de la época prehispánica. Les quiero decir que el estudio que se hizo sobre el tipo de instrumento con que se realizó el grabado en los cráneos también mostró que se trataba de lascas de obsidiana. No hay ninguna indicación de que se hubieran utilizado instrumentos de metal, instrumentos eléctricos, si esto hubiera sido hecho en la actualidad. Esto es posible determinarlo
a través de estudios de laboratorio, que esto es lo que se hizo, y todos ellos fueron trabajados con materiales antiguos, lascas de obsidiana. Bueno, ya lo había mencionado antes, son adultos jóvenes, 4 de ellos sí rebasan los 40 años de edad, son adultos más avanzados. Sus características anatómicas indudablemente corresponden a la población indígena y son compatibles con su origen mixteco zapoteco. Esto del mixteco zapoteco desde el punto de vista cultural y lingüístico se puede separar, pero desde el punto de vista de las características anatómicas craneales prácticamente es lo mismo. Son dos poblaciones que tienen un mismo origen y que a nivel esquelético prácticamente es lo mismo, aunque sus idiomas actuales pues hayan diferido, ¿no? Bueno, otra cosa más, la modificación cefálica, se confirma la presencia de esta modificación cefálica que afecta el frontal, el occipital o ambos, y que está mostrando la calidad de cráneos antiguos que pueden corresponder muy bien a la región oaxaqueña. Es lo que dice aquí, 900 a 1521, que es el periodo en el que se ubican estos cráneos, muy probablemente entre 900 y 1100. Este sería lo que estamos planteando como ubicación cronológica de la colección de estos cráneos. Algunas variedades anatómicas que les mostré que fueron estudiadas indican que es muy probable que hubiera correspondencia familiar entre ellos en algunos ejemplares, o sea que correspondieran a un mismo linaje, separado en el tiempo por una o dos o más generaciones, pero que genéticamente, hereditariamente, están mostrando que pertenecen a estos linajes de las élites que gobernaban a estos grupos. Es muy importante en los estudios genéticos del ADN mitocondrial, que también está confirmando que se trata de cráneos indígenas y que corresponden al patrón genético de nuestros pueblos indígenas. Los haplotipos ABC presentes aquí, esto es lo que los antropólogos ahora manejan. Los haplotipos europeos son otros, los que se encontraron en estos cráneos corresponden a la población indígena de México y de toda América. Todas las poblaciones indígenas del continente tienen el mismo origen. Hace 14.000, 15.000 años establecieron ya su perfil genético propio, que ahora se puede conocer en estudios de laboratorio. Pero también se estudiaron los isótopos estables en análisis químico de los huesos para conocer su alimentación y la movilidad poblacional. Esto también es una cuestión técnica muy, digamos, que hay que explicar con detalle, pero sí les quiero solamente decir que estos estudios químicos del tejido óseo mostraron que todos ellos corresponden a población de Oaxaca. Uno de ellos solamente muestra elementos propios de poblaciones del altiplano. Es posible que no haya sido oaxaqueño, que haya sido alguien o de origen oaxaqueño, pero que tuvo una mezcla con población del centro de México. Así que, sin embargo, todo concurre para considerar que estos cráneos efectivamente podemos ya ubicarlos como correspondientes a la población oaxaqueña, que corresponde a lo que hemos visto también en las figuras grabadas. Las figuras grabadas tienen mucho que ver con la tradición mixteco-puebla de los códices, y ya lo mostró el ingeniero. Sin embargo, ese creo que sigue siendo el reto principal que subsiste de los cráneos zapotecos, como se tituló la exposición ahora, un reto conocer el simbolismo, el mensaje simbólico de los grabados de estos cráneos. Esto tiene que seguir siendo estudiado para poder dilucidar con ya más confianza cuál fue su significado. Pues yo con esto termino, creo que ya no hay otra, solamente subrayando la importancia de sus materiales que alberga el Museo Casas Mendrugo,
es muy afortunado nuevamente que haya habido una institución que se encargue de proteger, de tener, además de difundir lo que significan como riqueza histórica, como patrimonio histórico, estos materiales en la Casa del Grupo. Esto quiero nuevamente hacer el reconocimiento a la gran labor que ha hecho el ingeniero Lozano para lograr no solamente que se estudien debidamente estos materiales, sino que puedan ser difundidos y que puedan ser protegidos, porque de otra manera se hubieran quedado abandonados por ahí en una casa, alguien los hubiera tenido. Qué bueno que ahora podamos disfrutar de ellos. Yo he disfrutado ahora de poder comentar todo esto con ustedes. Y muchas gracias. Ya saben, entonces ahora se dan cuenta por qué me enamoré de la colección y del museo y del lugar y de todo. Y pues, magníficamente expuesto todo esto. No nos queda más que agradecer que vienen desde Puebla. Ahora aquí nosotros otra vez a Puebla, y los que no lo conocen, pues conocerlos, ¿no? Y bueno, una vez más les decimos, ahí están los libros por si alguien se interesa. Y pues ¿qué les puedo decir? ¿Algún comentario de ustedes? ¿Quieren hacer comentarios? Sí. Yo a los que están aquí presentes les invito a que compren el libro. Yo ya lo leí 3 veces porque te atrapa. Y si tienen la oportunidad de ir y conocer el museo, aquí tenemos al director, aquí tenemos al escritor, al antropólogo, al arqueólogo, es imperdible. Y ahorita que están aquí, no desaprovechen la oportunidad. Se los digo, pues no me van a pagar mi cuota, ni mucho menos. De verdad, adquieran. Es así todo lo que vimos, pero ahí lo pueden ver cuántas veces quieren. Muchas gracias. Mi admiración a los dos. Ingeniero, qué manera de leer. Me fui con usted de la mano a la hora de ir leyendo cuando estaba y se sumaba y vale tanto que valga menos y todas esas transacciones, todo ese sabor de vivir la vida intensamente, ahí está plasmado. Gracias por los presentes, gracias a mi gran amigo Edson, a mi gran amiga Ingrid y a ustedes presentes aquí, así es que aplausos para todos. Darles las gracias por traernos esta información tan maravillosa y venir desde donde vienen a comunicarlo. Además, me quedé maravillada de la forma en cómo labraban cada uno de los cráneos y yo me pregunté, ¿y no se les rompía? O sea, es una pregunta muy ingenua, pero el trabajo que realizaron, finalmente ustedes les dieron el color, pero así como son reales, son maravillosos. Y bueno, pues, ¿cuál era el objetivo de grabarlos? ¿Usted la conoce? Eso es lo que se ha discutido mucho. ¿Con qué objetos se hicieron estos grabados? Seguramente era para distinguir a las personas, los gobernantes, los dirigentes del grupo, y es posible que correspondan a hechos relevantes de su propia vida y también a la necesidad de expresar cuestiones más de tipo religioso. Eso es lo que hasta ahora se está viendo. Algunos de los cráneos representan un bulto mortuorio que quizás sea el final de la vida del dirigente, de la persona que en vida fue el jefe del grupo, y otras figuritas que corresponderían a aspectos de la vida, aspectos importantes de su vida. Es decir, hay diferentes situaciones o diferentes posibles implicaciones para los diferentes casos. Por otros ejemplares que se conocen, realmente no se conocen otros cráneos como estos. Lo que sí hay mandíbulas con grabados de otros sitios y también corresponden a objetivo. El objetivo final era el culto al ancestro, era el reconocimiento al ancestro.
expresando elementos importantes de la biografía del individuo o elementos importantes de la visión de la muerte, de la cuestión religiosa, la cosmogonía de los pueblos. Esto sería lo que ahora se ha considerado. Lo importante es el estudio ya particular de cada una de estas imágenes, de estos grabados, para poder hilar fino en la respuesta sobre su objetivo, sobre el propósito final que había. Yo no sé si quiere comentarlo, porque usted ha estudiado eso. Gracias. Usted también ahí dejó entrever una pregunta que es, bueno, ¿cómo los grababa? ¿En qué momento? Y bueno, hay evidencias y bueno, les quiero anunciar que pronto se va a publicar un libro que trae el resultado de todo el trabajo de los investigadores, de diferentes investigadores en diferentes disciplinas que abordan diferentes temas de esta colección, de los cráneos solamente. Ya vendrán otros de los caracoles, porque cada tema es diferente. En el caso que nos ocupa ahorita, que es de los cráneos, pues hay evidencias, y lo dicen los investigadores, de que recién fallecida la persona ya tenían planeada la acción de grabado, porque hay evidencias del desollamiento marcado por una navajilla con la que estaban desollando y limpiando, bueno, quitando el tejido muscular, grasoso y de la piel para poderlos dejar expuestos para que viniera el artista que iba, imagínense, un artista, porque eso es un arte, es una pieza de arte expresada en una superficie compleja, fresca, desollada. Entonces imagínense las capacidades que había. Entonces hay evidencias del desollamiento y de las huellas que tiene el hueso de cómo pasó una navajilla, quitando el tejido para poderlo exponer, para luego tallar. Y además, como dijo el doctor, ese tallado con instrumentos de piedra, sobre todo de obsidiana, para lograr eso, porque no, en todos los estudios que se hicieron no se encontró evidencia de alguna herramienta moderna, algún talado, alguna herramienta de dentista, porque hay muchas herramientas con las que se pueden hacer pirograbados, no sé cuántas cosas hay, pero aquí la evidencia es que fueron hechos con instrumentos de piedra antiguos. En fin, hay muchas cosas que se van a presentar en este trabajo que viene. Estamos pues, precisamente en vías de que se publique, porque esto ya lleva algunos años. Les estoy diciendo que el amo Frente Despejada murió en enero de 2012, nos entregó la colección en el 2010, y todo lo que se ha llevado el estudio de esto se empezaron a exhibir en el museo en el 2016, ya tiene 7 años que están ahí, y digo, apenas están saliendo los descubrimientos que son todos profundos y despacio. Y están apareciendo y aparecerán mucho más. Entonces estén pendientes de noticias de la Casa del Mendrugo y de la colección. Gracias. Los linajes, bueno, el linaje, ¿como cuántos siglos abarca? Esto es otro gran problema que se tiene que trabajar más, pero es posible que estos cráneos correspondan a unos 200 años por lo menos. 4 generaciones, sí, o más, 6 generaciones, un poco más. No sabemos exactamente a qué antigüedad corresponde cada uno. Es otro de los puntos que se nos quedó pendiente, porque estamos con el trámite en la mina para en la autorización a poder hacer los análisis. Pero va a ser muy importante poder decir de qué edad cada cráneo, y yo pienso que va a ser de alrededor de 900 a 1100, 300 años. 1100 y 1200. Ese, o sea, el preclásico inicial, el posclásico inicial. No sabemos, a lo mejor uno se viene más cerca. Esa sería la cuestión importante. Si hubiera sido un estudio, un registro arqueológico riguroso, nos hubiera ayudado mucho. Ahora tenemos que reconstruir de cómo pasó todo esto, a qué fechas precisas corresponden. Pero por ahí vamos. Gracias. Sí, ahí atrás. Sí, pues desde luego
impactante las dos historias, tanto el rescate arquitectónico de la casa, que es espléndido, y de los cráneos, aunque no fueron encontrados por supuesto ahí. La historia también fascinante del donador, de cabeza, ¿cómo lo pusieron? Frente despejada. Pero mencionó que no quiso decir de dónde eran, pero él sí sabía de dónde eran. Sí. Sí tienen origen. Yo insistí mucho. Él lo tenía como un secreto prometido y se lo llevó a la tumba. Yo insistía mucho en que me orientara, y hablé yo con su esposa por teléfono y por correo. Él ya no podía hablar en los últimos momentos de su vida, cuando yo estaba en contacto con él. Hay una cosa curiosa, y yo se lo mencioné en el libro, si ustedes lo leen, es fascinante cómo dice que los amos no se hablaban entre sí, se comunicaban con la palabra dibujada, decía. Ahí dice, se interpretaban la mente, y había un heraldo, que era el que tocaba el caracol trompeta, que dibujaba el mensaje que recibía por la mente en un símbolo en la tierra, y el amo recibía el mensaje en la mente y leía el símbolo, y eso se llamaba la palabra dibujada, y así se comunicaba. Entonces yo le empecé a decir a él que yo me estaba comunicando con él con la palabra dibujada, con símbolos del teclado, y era real. En nuestros tiempos pues, traemos aquel simbolismo, aquella manera de comunicarse al día de hoy, y nos estamos escribiendo símbolos sin hablarnos, y los estamos interpretando, y a través de eso estamos mandando mensajes. Yo le decía, estamos hablándonos igual que entonces con los amos, y aquí tú y yo estamos hablándonos con la palabra dibujada de la misma manera. Yo nada más le mandaba así detalles que yo sacaba de lo que está escrito ahí. Todo eso me sirvió para profundizar en la comunicación, ¿sí? Y sobre todo cuando llegué a la conclusión de que estaba hablando de sí mismo, ahí le dije. Y luego cuando vi la servilleta, él fue y dijo, este señor, este es mi abuelito, este es mi bisabuelo, mi mamá, y todo por el lado de su mamá, por el lado de su papá, no. Por el lado de su papá era el mestizaje. Ahí no hay nada en la servilleta por el lado de su papá, nada más hay una rayita, pero eso yo lo averigüé. ¿Sí? Él, el papá de este hombre, era hijo natural de una mujer indígena de un pueblo de Oaxaca, con un europeo. Eso es lo que se sabe, ¿sí? Hasta ahí. Y él no es el hijo de esa relación, es el nieto de esa relación, pero él la incorpora y la padece, la sufre en su intelecto, la expresa sin decir yo soy, pero en su vida él es alemán ante la sociedad. Y él es notario público, y es connotado, y es arrogante, y es un poco odioso en la vida real, pero en el fondo es místico, es profundo, y es una maravilla este hombre. Pero así fue. Sí. Nada más para redondar una pregunta, ¿se han hecho estudios, doctor, sobre la policromía de los cráneos? Porque en teoría estaban policromados, después los interpretaron ya con computación para sacarlos modernos, pero hay rastros de los pigmentos. Tiene un color rojizo que puede haber sido por cuestiones de contexto, en la matriz física donde estuvieron, no porque intencionalmente lo estuvieran coloreado. O sea, el coloreado que vimos ahora es una cuestión didáctica, una cuestión técnica para poder destacar las figuras, poder estudiarlas mejor. Porque así viendo el cráneo cuesta trabajo distinguir todas las figuras, pero algunos de ellos, creo que la mitad de ellos son los que tienen un tono rojizo, pero más bien sería la cuestión de lo que ahora se llama tafonómica, o sea, la influencia de los factores circundantes del ejemplar en la Tierra. Entonces, ahora que toca el tema, ustedes imagínense el estudio de un cráneo, que es un material, digamos, una esfera, por decirlo así, irregular. Primero hubo que hacer un escaneo en 3D, con un escáner, para pasarlo a una computadora. Después, ya que se tiene escaneado, se puede hacer zoom y se puede ampliar. Y se puede empezar a encontrar
y entonces se le puede dar color digital. Para darle color digital, todo esto lo hicieron los especialistas, alumnos del doctor, y hay tesis publicadas en la UNAM sobre esto. Para hacer eso, tenía que tener códices aquí, para poder saber si los colores con los que se representaba la vírgula de la palabra pues eran de amarillos o eran, ¿sí? Si las máscaras eran de qué color en los códices. Y ese mismo color, digitalmente, ponérselo al dibujo. Y de esa manera empezaron a aparecer las figuras increíbles, perfectamente distinguibles. Lo que hay ahí, tanto en los cráneos como en los huesos, como en los vasos, como en los caracoles. Por eso apareció el águila que les mostré, con todo detalle, porque el pasante de la carrera de antropología o de arqueología dedicó su tesis a sacar todas estas figuras, ponerle colores digitales y presentar esta maravilla. Y este trabajo, muchos especialistas se sumaron en su trabajo de investigación, dirigidos por dotadas personas como el doctor y también sus alumnos en los institutos, para poder llegar a esto. Y son varios años de trabajo lo que nos permitió descubrir. Y una vez que tienes aquí ya las imágenes, entonces ponerte a quebrarte la cabeza, viéndolas, y aquí los códices, y empezar a ver, mira, ándale. Y ese fue y eso está por ahí atrás, el primero que descubrió en los códices, por estarse ahí quebrando la cabeza con el códice y el dibujo, ya no el cráneo, sino el dibujo del investigador, encontrar la relación y decir, wow, aquí está, este dibujo está en este lugar y en este lugar. Todo es maravilloso, es apasionante y es el resultado de la observación y del trabajo científico y de una buena complementariedad de todos. Pues qué buen trabajo nos dejaron los antepasados. Esperemos que el libro esté listo y este mismo año. Ojalá pudiera ser fin de año. Sí. Doctor, ya existe datos en otras partes del país o indicios de cráneos grabados. Ese es el problema. Hay un solo caso de un cráneo grabado y también es seguramente de procedencia oaxaqueña, que fue decomisado en los Estados Unidos y lo regresaron. Ahora está expuesto en el Museo de Sitio de Monte Albán. Es un cráneo que está igual que los de la casa de Mendrugo, pero tampoco tiene registro arqueológico. También fue objeto de un trabajo hace ya 10 años. Ahora nuestro trabajo tuvo esa base ya de un cráneo que se conocía, pero es el único caso. Lo que sí hay mandíbulas grabadas, que eran utilizadas para colgarse en el pecho como adorno y tenían una referencia a la muerte. La mandíbula es una referencia a la muerte, pero no cráneos como los que ahora hemos visto. Estos deben aparecer en algún momento, cráneos en algún sitio en Oaxaca o en algún otro lugar, que esto esperamos para que se confirme definitivamente pues que estaban en uso en las costumbres de los rituales que existían en los pueblos oaxaqueños. Señor, por los datos antropológicos y por los propios códices que aparecen en estos cráneos, ¿nos podrían direccionar hacia dónde pudiera estar el origen de esta población, digamos? Lo único que se puede relacionar a los estilos de los códices Mixteca-Puebla. Y cuando aparecen estos códices Mixteco-Puebla, son de fines del clásico hacia 900 después de Cristo, y tienen elementos que tanto pueden, o pues se combinan elementos que provienen de la propia Oaxaca, de la costa del Golfo, hasta de la zona maya. Ahí esto también se está discutiendo mucho. Hay un estilo muy bien, que es al que parece estos figuras de los cráneos tienen más identificación. Esto todavía es muy discutible todavía. Esto va a ser motivo de mucha discusión cuando aparezca el libro, porque va a haber muchas opiniones, pero es lo importante, que se discuta y que se avance en este conocimiento. Hasta ahora no podemos decir más que es una filiación cultural Mixteco-Puebla.
pero de dónde proviene, si es más hacia el norte de Oaxaca, pero lo que sí se trata de poblaciones de los valles centrales de Oaxaca, que eso indudablemente ya está considerado. Sí, hace rato les decía, y no lo concluí bien, quién sabe por dónde me fui, que hablaba yo por teléfono después de comunicarnos con la palabra dibujada. Hablaba yo con la señora, mi esposa, que me decía, no puede hablarte, ya no puede hablar, o sea, físicamente está tocado por una embolia, entonces ya ni escribirte puede. Él era la palabra dibujada la que ella le enseñaba y le leía de lo que yo le escribía. Pero me dijo, dice que te vayas a San Pablo Huixtepec. Así me dijo. San Pablo Huixtepec es un pueblo que está en el Valle Central, que está en la región de Cimatlán y de Saachita, ahí está. El escrito de él se llama Sachilatló. Fui muchas veces a San Pablo Huixtepec, me puse a preguntar, y llegué a saber que ese era el pueblo en el que vivió este mestizo, el que les platico, y que su mamá era de un pueblecito cercano, ¿okay? Esta mujer de la que les hablé, cercano ahí a San Pablo Huixtepec, que en San Pablo Huixtepec llegó a ser el hombre más importante de San Pablo Huixtepec, el papá de este señor. Entonces yo me fui a San Pablo Huixtepec y empecé a preguntar por sus parientes. Me encontré a varios parientes, sobre todo mujeres, una familia grande, que eran sus primos, sus primas. Y yo les pregunté por este señor y me dijeron que sí. Me dijeron que sí, que ellas visitaban a la familia de él, que él estaba casado con una alemana que se llamaba Dora, ¿sí? Dorita, y que le decían la bicha, porque tenía los ojos característicos como de gato, ¿sí? Le decían la bicha. Bueno, en el libro, ¿esto es real? Yo lo pregunté, y así me contestaron sus primos. En el libro, él habla de la mamá del niño, que le decían la biche. En el libro. Entonces, cuando ellos le dicen la bicha, y yo leo la biche, me cae, y habla, no dice que es alemana, pero dice que es una mujer extranjera, prácticamente en una familia mestiza. Entonces, empiezo a preguntarle y entrevistar a estas personas y les decía, pero es que, ¿de dónde pudo venir esto? Y me dice, mira, tienes que ir a un pueblo que se llama Santa Inés, que está aquí de San Pablo, cruzas el río Atoyac y vas a un pueblo que se llama Santa Inés. Ahí es donde se habla la idioma es el zapoteco, ahí hablan mucho la idioma. Y este señor, el que les estoy hablando, iba mucho, se reunía con indígenas ejidatarios de esta región. Ahí vamos a Santa Inés, y claro, mi manera de llegar a las personas pues era con un regalo. Yo me acuerdo que íbamos antes a comprar licuadoras, a comprar planchas, a comprar utensilios de este tipo para el hogar, y era un regalo magnífico para darle de agradecimiento a una persona que nos recibiera y que nos orientara. Llegamos a Santa Inés y llegamos a la presidencia auxiliar, a Santa Inés, a preguntar, oiga, pero esto ya está, vayan a esa casa. Y ahí seguramente saben, fuimos a esa casa, llegamos con nuestro regalo, primero nos reciben con recelo, pero cuando les decimos que estamos escribiendo un libro, era la manera de presentar, y además iba yo con mi esposa, porque llegar solo causa mucha inquietud, porque no me conocen, un desconocido solo a inventar una historia, pero ya yendo con mi esposa y ella lista también para poderse presentar, y luego diciendo, les traemos un regalo además, está una licuadora, nada más por platicar con ustedes, sí, pasen al arbolito. Y ya empezamos a platicar en el arbolito y les dejamos su regalo, y las personas se abren inmediatamente y empiezan a contar lo que no se imaginan. Bueno, entonces llaman al hombre de la casa, y viene, normalmente son mujeres las primeras de contacto, pero le hablan al hombre de la casa, llega el hombre de la casa ya un poco quitando las sospechas, se sienta y se abre y empieza a contar, y nos dice, espere, les voy a traer un documento, va,
y nos trae una escritura de su terreno. Veo la escritura y estaba firmada en la notaría de ese señor, donde era notario. Entonces me cae el 20, que estamos ya cerca de esa región donde pudo haber estado. Pues obviamente ya había muerto, ya no le pude decir, hoy fui acá y conocí a fulano. Y luego le comunico esto, esta región se la comunico a Osvaldo, el que dirigió el rescate de la osamenta del Mendrugo, el que ahora ya acaba de terminar su doctorado y publicó su tesis. Bueno, me comunico con Osvaldo y le digo, y Osvaldo, porque Osvaldo es hombre de campo, él se aventura y se va al campo y pone su casa de campaña, explora en la tierra las cosas, me manda fotos y me dice, andamos cerca, me manda fotos de un templo ahí en Santa Inés, al pueblo que fui, que tiene en la base, en la construcción del templo, piedras, que son piedras pues que las quitaron de pirámides, las quitaron de tumbas, que tienen cráneos grabados en la piedra. Y me dice, mira, este cráneo que está en la piedra de esta tumba, y aquí está la foto, se parece a estos cráneos. Entonces andamos cerca, y seguimos cerca, todavía, porque él dice, ese lugar nunca será revelado, es lo que se ve ahí. Y él habla de promete un monte, y ahí yo veo puro valle. Pero cuando voy a San Pablo, Huixtepec, me dicen los de San Pablo, ¿ves esos montes que están ahí? Ahí está San Pablo el Viejo. Este pueblo no es el pueblo viejo. Nos mudamos, se mudó para acá mis abuelitos, los antepasados se mudaron para acá. San Pablo el Viejo está ahí en esos montes. Todas esas son historias bonitas que dan ganas de ponerse la mochila en las bocas, irse a empolvar, y la vida a lo mejor ya no nos da para tanta cosa. Pero bueno, seguimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Pero son pequeños reconocimientos, No, pues, con mucho honor lo recibimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gracias por escucharnos. Vale la pena nuestro viaje para platicar esta historia. Oigan, vayan al Mendrugo, además se come rico, hay un restaurante ahí también. Entonces, toda una combinación ese lugar. Me dijeron mis familiares que los chiles en nogada. Sí. Ya viene la temporada. Empieza el 15 de julio. Empieza. ¿Y la cerveza artesanal? La cerveza artesanal. Por allá estaremos. Gracias.